Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al stand de la Secretaría. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. En minutos más daremos comienzo a la charla El uso de medidores de dióxido de carbono en lugares cerrados. Les recordamos que les repartimos unos auriculares. Si llegan a tener problemas de audición por el sonido ambiente, pueden conectarse al canal SPU a través de YouTube y escuchar la charla con los auriculares que va a ser transmitida en vivo. ¿Sí? Bien, le damos la bienvenida al físico Jorge Arriaga de la Universidad Nacional de Hurlingham, que está dando la charla Uso de medidores de dióxido de carbono. Que disfruten de la charla. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar. Yo les quería contar un poco por qué tenía sentido, para qué servía usar medidores de dióxido de carbono. En contexto de pandemia, pero, y eso es interesante, lo que hemos aprendido es que tendríamos que aprenderlo para después, para nuestras actividades normales. Y la historia empieza en marzo del 2020, porque la Organización Mundial de la Salud dijo que el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, no se transmitía por el aire, que no era una enfermedad que se transmitía por el aire, que alcanzaba con limpiar las superficies, con limpiarse las manos, y uno ya estaba seguro. Pero rápidamente un grupo muy grande de expertos salieron a decir que la Organización Mundial de la Salud estaba equivocada, que el virus se transmitía por el aire, que era un error y que estaban cometiendo un error en informar porque la gente estaba expuesta a un riesgo que no se estaba cuidando. Y bueno, en particular, José Luis Jiménez, que es un químico español que trabaja en la Universidad de Colorado en Estados Unidos, armó en España un grupo Aireamos, que se llama Aireamos, que justamente la idea era difundir la idea de la importancia del aire, de la ventilación y de la medición de dióxido de carbono. Yo me sumé a ellos a fin del año pasado y ellos, bueno, hicieron toda una movida en España tratando de difundir este tema. Y nosotros en Argentina tomamos esa información y en marzo del 2021 lanzamos una campaña con el Ministerio de Ciencia que se llama Ventilar, que justamente la idea era difundir la importancia de la ventilación, difundir la importancia de medir dióxido de carbono y también ayudar a que hubiera producción nacional de medidores para bajar los costos. Y también el Ministerio de Salud de la Nación lanzó una guía de recomendaciones a nivel nacional. Por supuesto, ustedes saben que Argentina es un país federal, con lo cual cada provincia puede tomar o no las recomendaciones, pero es importante que haya un marco nacional que marque una pauta, y esto se logró en Argentina mucho antes que en otros países y antes incluso que en España, que era el lugar donde empezó todo esto con Jiménez. Y también en julio el Consejo Federal de Educación metió el tema de la ventilación. Ustedes se acuerdan que se decía que había que abrir las ventanas cada tanto. Bueno, eso era un error, ahora vamos a explicar por qué, y se cambiaron las recomendaciones, se actualizaron en julio de este año. La idea es la siguiente: el SARS-CoV-2 es un virus que solo afecta a las células que están en el aparato respiratorio, no por un tema químico de cómo es el virus y cómo se conecta con las células nuestras, no hace nada en cualquier otra célula de la piel, en cualquier célula que no sea respiratoria. En particular, afecta las células de la nariz, de los bronquios, de los bronquiolos, de los alvéolos, pero solo eso. Entonces, la idea es que una persona que el virus le llegó a la parte respiratoria puede contagiar si ese virus sale de la parte respiratoria de una persona y llega a la parte respiratoria de otra persona. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, como les decía al principio, nos decían, bueno, cuando nosotros hablamos o estornudamos, salen gotas grandes, esas gotas pueden pegarle a otra persona en la nariz o en los ojos y contagiarla, pueden caer en una superficie y nosotros tocar la superficie o tocar la mano y llevarnos la mano a los ojos, a la boca y contagiarnos, pero, y esta es
la importancia de lo que incorporó este grupo que yo les decía. Además de eso, nosotros no solo emitimos grandes gotas cuando estornudamos, cuando gritamos, cuando cantamos. Además, solo cuando respiramos, emitimos unas pequeñas gotitas que se llaman aerosoles, que la única diferencia con las gotas grandes es el tamaño, son mucho más chiquitas. Pero la diferencia desde el punto de vista de la física es que al ser más chiquitas, pueden quedar flotando en el aire. Las gotas grandes, uno las ve a veces a trasluz que caen, uno las ve que salen y caen. Las gotas, los aerosoles, quedan flotando y pueden quedar flotando en un ambiente cerrado 1 hora, 2 horas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos varias personas en un ambiente, estamos emitiendo aerosoles simplemente por respirar. Por supuesto, mucho más si estamos hablando, cantando, gritando, pero solo con respirar alcanza. Y se va acumulando ese aire viciado respirado. Entonces estamos respirando todos una sopa de aire que respiramos todos, y si alguno está contagiado, al respirar eso nos podemos contagiar. Y el problema que tiene este virus, que ya lo hemos aprendido, es que las personas contagian sin necesidad de tener síntomas, es decir, sin necesidad de sentirse mal. Entonces uno nunca sabe si puede estar contagiando o no, porque se siente bien y a lo mejor tiene mucha carga viral y está contagiando. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, como les decía, si estamos cerca, nos llegan las gotas grandes y nos llegan muchos aerosoles de la persona que tenemos cerca que está respirando. Pero cuando estamos lejos, las gotas grandes no llegan, pero si no movemos el aire, los aerosoles al final sí nos llegan, porque van esparciéndose por todo el ambiente. Esto es lo que tenemos que evitar. Es decir, las gotas grandes se salvan estando a 2 metros, porque no llegan más de 2 metros. Las gotas chicas pueden llegar a más de 2 metros. Hay una investigadora de Estados Unidos, Lindsey Mark, que justamente tiene la regla de 2 de 3. Ella lo que dice es que, bueno, 2 de estas 3 cosas tenemos que estar cumpliendo. Si estamos al aire libre y con distancia, no hace falta que usemos tapaboca. Si estamos al aire libre pero sin distancia, tenemos que usar tapaboca. Y si estamos en lugar cerrado y con distancia, tenemos que usar barbijo. Es decir, 2 de 3 condiciones. Podemos relajar una, pero no más que una. Y bueno, cuando uno entiende esto que les acabo de explicar de cómo es el contagio, lo que tiene claro es que si uno quiere tener menos riesgo, eso ocurre, obviamente si uno está al exterior, porque al exterior el aire se renueva, se mueve y no queda acumulado. Obviamente, cuanto menos personas haya, aumenta la distancia y menos riesgo. Si yo estoy menos tiempo en un ambiente cerrado, menos riesgo porque tengo menos tiempo para estar respirando el aire del otro. Si puedo cambiar el aire ventilando, menos riesgo. Si estamos todos hablando en volumen bajo, emitimos menos aerosoles, menos riesgo. Si usamos mascarilla, la mascarilla bien ajustada sirve como un filtro, menos riesgo. Si podemos filtrar el aire, eliminamos aerosoles que quedan flotando, menos riesgo. Y bueno, si podemos comprobar que la ventilación es buena midiendo, y ahora les voy a explicar por qué, menos riesgo. ¿Y cuál es la mejor ventilación? Bueno, la mejor ventilación, sabemos que es la ventilación cruzada, continua, distribuida y medida. Cruzada es muy fácil, ustedes lo han visto en su casa, cuando cocinan, que se les llena la cocina de olor a humo, de olor a bife, abren la ventana y no va. Tienen que abrir la puerta para que corra aire. Eso es ventilación cruzada, abrir 2 aberturas en la habitación. Eso puede ocurrir, uno tiene una habitación con una ventana y una puerta que da un pasillo, ese pasillo da otra habitación, pero si esa habitación a su vez tiene una ventana, abro y el aire entra por una punta de la casa, se va por la otra y corre. Esa es la forma de ventilar, que haya corriente de aire. No alcanza con abrir una ventana y nada más. Tiene que haber corriente de aire, ventilación cruzada. Continua, es lo que les decía antes. No alcanza con abro cada 45 minutos, porque en el interín se fueron acumulando aerosoles que estamos respirando. Entonces siempre tiene que haber un poco de corriente. Siempre el aire tiene que estar circulando y llevándose los aerosoles. Distribuida es que si puedo abrir varias ventanas en el ambiente, mejor, porque entonces en ningún lugar queda aire acumulado. Todo el lugar circula y todo se va ventilando. Y la última es, bueno, medida. Y la pregunta es, bueno, ¿qué mido? Porque
Los aerosoles no se ven, son muy chiquititos, como les decía, son micrones. El virus no se ve. Entonces, ¿cómo podemos hacer visible algo que en principio es tan chiquito que es invisible? Y la idea es la siguiente. El aire libre que tenemos hoy tiene esta composición. Tiene un 78% de un compuesto que se llama nitrógeno, un 21% de oxígeno, que es lo que necesitamos nosotros para vivir, y tiene 0,04% de dióxido de carbono. ¿Por qué está el dióxido de carbono ahí? Bueno, porque a lo largo de los millones de años de evolución, todos los seres vivos, y en los últimos siglos también las fábricas y toda la producción humana, han ido acumulando dióxido de carbono en la atmósfera. Ustedes habrán oído hablar del efecto invernadero, del cambio climático. Eso es producto de la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Todos los seres vivos, lo que hacemos para vivir es transformamos oxígeno que consumimos en dióxido de carbono. Entonces, al aire libre hay una proporción de dióxido de carbono, que como les decía es 0,04%. Ahora, allá les hice la cuenta, 0,04% es 0,04 dividido 100, que es lo mismo que 4 dividido 10.000, o que es lo mismo que 400 dividido 1.000.000. Por eso en la forma en que se leen los instrumentos es 400 partes por millón. Decir 400 partes por millón o decir 0,04% es lo mismo. Y bueno, yo acá tengo dos medidores y si alguno se acerca, si alguno de los chicos quiere acercarse y leer, van a ver que están midiendo algo parecido a 400, 500 partes por millón. Ahora les voy a contar, un medidor es bueno y otro medidor es malo, y les voy a explicar por qué. Pero en principio están midiendo lo mismo. Uno mide 540, el otro mide 562. Al aire libre da un poco más bajo, da 420, 430, 450. Por supuesto depende de si estoy en un lugar, por ejemplo, si estoy cerca de una avenida, que pasan muchos colectivos, muchos camiones, hay más dióxido de carbono. Si estoy en el medio del campo con mucho verde, hay menos. Ustedes saben, los árboles transforman dióxido de carbono en oxígeno, en particular de día, cuando hacen fotosíntesis, eso baja el nivel de dióxido de carbono, pero bueno, más o menos, ese es un nivel al aire libre. Ahora, ¿qué pasa con el aire? Ese es el aire que nos entra al cuerpo, el que respiramos. ¿Qué pasa con el aire que sale? Bueno, el aire que sale tiene menos oxígeno, tiene 14,6% de oxígeno y tiene 4% de dióxido de carbono. Eso, pasado a partes por millón, es 40.000. Es decir, el aire que sale de nuestros pulmones tiene más o menos 100 veces más dióxido de carbono que el que entra. Somos enormes máquinas de producir dióxido de carbono. Entonces, si nosotros medimos el dióxido de carbono en un ambiente, si el nivel de dióxido de carbono es casi parecido al de afuera, quiere decir que el aire está poco respirado. Cuando empieza a subir, quiere decir que respiramos mucho el aire y no solo consumimos oxígeno, que no está bien, sino que además va aumentando el nivel de dióxido de carbono. Para que tengan una idea, en un auto, que es un ambiente chico, cuando va una sola persona, en 15 minutos el nivel de dióxido de carbono puede estar en 1.500, 2.000 partes por millón. Si abro la ventana y entra aire de afuera, rápidamente baja a 400. Entonces imagínense en un auto, estando con otra persona, estoy compartiendo esos aerosoles todo el tiempo. Digo un auto porque es un ambiente, estamos muy cerca en un cubículo muy chiquito, pero en una oficina, en un aula, nosotros en invierno normalmente tenemos la costumbre de estar muy encerrados para no tener frío. Y el aire se va poniendo con aerosoles y no nos damos cuenta. Y a veces uno entra al ambiente y le dice al otro, che, abrí que está muy encerrado. Bueno, es que el nivel de dióxido de carbono está alto y lo sentimos. Y el nivel de dióxido de carbono alto, además de un tema de enfermedades, además lo que genera es adormecimiento, uno está medio atontado. Ustedes vieron que a veces cuando una persona se pone nerviosa le dan una bolsa de papel para que respire. Bueno, eso es para que respire su propio aire, que tiene más dióxido de carbono, y se calme. Es decir, es como de alguna manera darle un tranquilizante con su propio dióxido de carbono. Ahora, si es el de uno solo, bueno, si estaba enfermo, y si no, no está. Ahora, cuando es el dióxido de carbono del otro y los aerosoles del otro, ahí uno se puede contagiar. Entonces, la idea es usar el nivel de dióxido de carbono como una indicación de si el aire está muy respirado o no está muy respirado. Y bueno,
este grupo de España y otros grupos de otros países, lo que han establecido es una especie de semáforo, diciendo, bueno, 400, 420 es afuera. Si el nivel de dióxido de carbono no supera 700, 800 partes por millón, estoy seguro. ¿Por qué estoy seguro? Porque el riesgo de estar respirando el aire que ya respiró otro es menor al 1%. Y uno puede decir, bueno, 1% es muy poco. Sí, pero estamos respirando 10, 12 veces por minuto. Entonces, todas las veces estamos respirando y a la larga la probabilidad de contagio se empieza a acumular. Si estamos una hora en un ambiente cerrado con 2.000 partes por millón de dióxido de carbono, el riesgo pasa a ser muy grande de contagiarse. Y de hecho, así se contagia la gente. Ahora, lo interesante del dióxido de carbono es que, como les decía, sube muy rápido. Pero apenas uno abre las ventanas, baja muy rápido. Entonces, si uno tiene algo que le indique que la ventilación está funcionando, se soluciona muy fácil. Porque no es una situación donde uno diga, bueno, ¿cómo hago para mejorar esto? Que no hay manera de solucionarlo. No, sí, abriendo un poco, incluso en invierno, que hay mucha corriente de aire porque afuera a veces hace frío y se genera corriente, abriendo un poquito, 10 centímetros, 5 centímetros, no hace falta abrir de par en par, alcanza. Pero para no estar abriendo de gusto, lo correcto es medir. Y bueno, un detalle técnico simplemente, ¿cómo se mide el medidor de dióxido de carbono recomendable? Es un medidor de dióxido de carbono que se llama de infrarrojo no dispersivo. Es una luz infrarroja de una dada frecuencia, que esa frecuencia es absorbida por las moléculas de dióxido de carbono. Y por cualquier otra molécula que está en el aire, no, es transparente. Entonces, cuando uno emite esa luz y mide cuánto se recibe, si no se recibe toda, es que hay dióxido de carbono. Y si se recibe toda, no hay dióxido de carbono. Y es proporcional a cuánto se absorbe. Entonces, es muy sensible y muy específico para medir dióxido de carbono. Y por eso yo le decía que uno era bueno y uno era malo de estos. Uno tiene un medidor, un sensor de este tipo, infrarrojo no dispersivo, y otro no lo tiene. Y vamos a ver ahora, haciendo un experimento, la diferencia de cómo mide uno y cómo mide otro. Bueno, y acá están los equipitos que miden, distintas marcas. Son sensores que tienen 1 centímetro de alto por 2 por 3, pesan 15 gramos y salen en China $15. Es decir, es una cosa muy económica el sensor. Y de hecho estos sensores estaban pensados para equipos de climatización. Es decir, equipos que tienen aire acondicionado integrado, miden el dióxido de carbono y en función del nivel de dióxido de carbono hacen entrar más aire fresco o no. Entonces regulan cuánto aire renuevan midiendo el dióxido de carbono. Este era el uso original de estos sensores, por eso son tan baratos. No es un instrumento científico, es un instrumento de uso general como complemento de un equipo más sofisticado. Y bueno, entonces la idea es usar estos medidores de bajo costo como si fuera un termómetro. No es que nosotros nos vamos a convertir en expertos y demás. Simplemente lo que tenemos es un instrumento que nos da un numerito. Así como nosotros cuando tenemos temperatura, medimos y sabemos si tenemos que llamar al médico o no, tenemos un medidor de esto y medimos. Y si vemos que está cerca de 400, estamos bien. Si supera mucho de 800, tenemos que abrir más o tenemos que ventilar, tenemos que meter un ventilador para que mueva, tenemos que hacer algo para mejorar la ventilación. Ese es el sentido de estos medidores de dióxido de carbono. Bueno, el de la izquierda es el equipo que yo armé en diciembre, que yo puse en esa dirección de internet las instrucciones de cómo se podía armar libre para que cualquiera la arme. El de la derecha es este que está acá, el de la Universidad de Hurlingham, donde trabajo, que tomaron la iniciativa y se pusieron a fabricar con pasantes. De hecho, hoy más temprano hubo un taller de cómo armarlos. Y después aparecieron fabricantes nacionales que venden medidores y también, obviamente, hay importados de distintas marcas y distintos precios. Y bueno, como les dije, lanzamos la campaña Ventilar en el Ministerio de Ciencia y entonces lo que se hizo fue, aparecieron empresas argentinas que están fabricando, ya hay todo este listado de empresas fabricando. La provincia de Buenos Aires, yo soy asesor científico de la provincia, tomó la iniciativa, compró 33.000 medidores de dióxido de carbono y los entregó en todas las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Hoy todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires cuentan con algunos de estos dos medidores que están abajo, que son importados.
Ellos necesitaban una cantidad grande, era muy difícil hacerlos muy rápido acá en el país, entonces importaron y lanzaron una campaña con video explicativo para los docentes de cómo usarlo y con instrucciones de cómo hacer experimentos científicos aprovechando que están los medidores. Y bueno, y este es el equipito que armé yo, que es una pavada, es muy simple, tiene un sensor, como les decía antes, un display, una pantallita para ver los números, un microcontrolador Arduino o equivalente que cualquier escuela técnica sabe usar, es muy fácil, muy barato, una chicharra para mostrar una alarma, un LED para mostrar un semáforo de luz y nada más. Un gabinete, el gabinete que usé yo es un disyuntor diferencial que compré en la ferretería y con eso salió andando. Acá una idea de más o menos, para que tengan idea de los precios que salen estas cosas. No es regalado, pero tampoco es un equipo carísimo. Y bueno, como les decía, puse en internet libres los circuitos, las instrucciones, los programas, todo para que el que quisiera lo pudiera armar. Los sensores vienen calibrados de fábrica, no hace falta calibrarlo, solamente lo único que uno tiene que hacer cada tanto es ponerlo al aire libre, correr un comando y decirle, este es el aire libre, pone 400. Y a partir de ahí la diferencia de dióxido de carbono la mide solo calibrada de fábrica. Y bueno, el Ministerio de Ciencia hizo un video explicativo de cómo armar los kits estos de medidores de dióxido de carbono, como de media hora de explicación paso por paso. La cooperadora del Mariano Acosta hizo un video de cómo descargar el programa del microcontrolador, está todo explicado en internet, muy fácil. Y esto es una medición que hice yo comparando el medidor que había armado yo en mi casa con uno comercial. Y lo que ven es que, bueno, me puse a correr adentro de una habitación para subir el dióxido de carbono, bajarlo, ven que sube como a 2000 y después baja cuando abro la puerta y la ventana. Y lo que ven es que los comerciales y el que armé yo miden lo mismo. Es decir, que funciona correctamente y sirve para lo que les decía antes, que es controlar si estamos ventilando adecuadamente. Y bueno, la Universidad de Hurlingham, por convenio, entregó medidores a los municipios de Hurlingham y de Morón. Morón, en particular, los inspectores municipales estaban yendo por los comercios explicándoles que había que ventilar mejor y midiéndoles la ventilación. La provincia de Buenos Aires, como lo decía, entregó medidores. En Salta, chicos de una escuela técnica tomaron la iniciativa y se pusieron a armar ellos con las instrucciones de internet. Las cooperadoras de Cava también se pusieron a fabricar y, como les decía, hubo un taller hace una semana de 30 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires decidió que no compraba. Entonces los cooperadores, las cooperativas, se pusieron a armar para que los chicos tengan medidores en las escuelas. Y bueno, estos que les decía antes no sirven, entonces ahora mi idea es mostrarles rápidamente cuál es la diferencia de lo que mide uno y lo que mide otro. Esto es aire. Aire que tomé del ambiente y se lo voy a tirar adelante de los medidores. Si no, se los cuento yo. Uno mide 530, el otro mide 440, ni se mosquearon. Ahora lo que voy a hacer es, voy a inflar un globo yo, con lo cual voy a llenar el globo del aire que sale de mis pulmones. Y vamos a ver qué pasa. Este está en 600, este se quedó en 480, 650. Este medidor
detecta muy bien dióxido de carbono. Este ni se dio cuenta. Vamos a echar un poco más. Este sigue subiendo, ya está entre 790, este ni se dio cuenta. Este ahora está en 800 y pico, este es infrarrojo no dispersivo. Este sensor lo que tiene es un filamento que se calienta y que en función de si el gas es volátil cambia la resistividad y cambia lo que está midiendo. No es específico para medir dióxido de carbono este medidor. Este solo ve dióxido de carbono. Bueno, ahora está en 900. Eso es porque yo, cuando exhalé, tenía dióxido de carbono, se lo tiré y esto es como, está midiendo el aire que yo le tiré. Lo que puedo hacer para bajarlo es echarle un poco de aire fresco. Lo que puedo hacer... Ahí ya bajó. Ahí está en 690 y este se movió. Ahora voy a hacer otro experimento. Traje alcohol. Lo que voy a hacer es voy a tirar vapor de alcohol a los sensores. A ver qué miden. Mil, 1200. Y este ni se movió. Porque esto no es dióxido de carbono. Pero fue erróneo. La lectura que tuvo fue errónea. La lectura que tuvo es errónea. Este. El chiquito. El chiquito, justamente, mide mucho mejor vapor de alcohol que dióxido de carbono. Entonces, este medidor sirve para tener una idea de si hay algún componente medio tóxico en el aire. Pero no es bueno si uno lo que quiere es medir si el aire está muy respirado. Porque para medir si el aire está muy respirado tiene que medir específicamente dióxido de carbono. Y este no mide específicamente dióxido de carbono. Mide cualquier cosa. Miren, ahí bajó 600 y pico. $5.000, saturó. El otro sigue en 500. Ni se dio cuenta. Entonces, bueno, es una buena herramienta para medir justamente el hecho del aire si está muy respirado o no. Y como les decía antes, esto excede la pandemia. Porque si estamos en una escuela, los chicos, muy encerrados, los chicos no tienen buen rendimiento porque están adormecidos. Lo mismo pasa en una oficina. Nos encerramos completamente en invierno, nos contagiamos todo de cualquiera que vino con un poco de resfrío, terminamos todos resfriados, y eso es por no tener idea de que tenemos que ventilar. Entonces tenemos que mantener una ventilación más adecuada y hacer correr un poco el aire, y teniendo un medidor de dióxido de carbono nos permite tener una idea de si está bien o si tenemos que mejorar la ventilación. Bueno, ¿alguna persona tiene alguna pregunta o algo para compartir? Hola, buenas tardes. Esto sería, digamos, es un medidor por cada aula, ¿no? En la escuela,
¿verdad? Buena pregunta, buena pregunta. La segunda, Sí. el aula tiene que tener la ventilación continua, Sí. no solamente cuando el medidor se prenda la luz roja. No, claro. A ver, primero, una aclaración muy básica. Yo hablé de dióxido de carbono y di por entendido que todos sabemos que esto no es monóxido de carbono. El monóxido de carbono es ese gas que emiten las estufas cuando están mal y que mata con muy poca cantidad. El dióxido de carbono no tiene ese efecto. No es que nos mata enseguida. Tiene un efecto de que nos adormece un poco y demás. Entonces, la segunda pregunta era... Sí, que colocado un aparatito de estos en el aula, en la escuela, tiene que, a pesar de todo, mantener... Sí. La idea es la siguiente. Cuando vos te dicen que mantengas distancia, no es que vos te acercás a 15 centímetros un rato y después te vas a 5 metros y en promedio estuviste a 2. Porque cuando estuviste cerca, estuviste cerca. Bueno, esto es lo mismo. Cuando vos tenés mucho dióxido de carbono, el aire ya estuvo muy viciado. Entonces no alcanza con dejarlo subir mucho y bajar, dejarlo subir mucho y bajar. Es mejor que nunca suba mucho, porque entonces nunca se acumularon aerosoles. Entonces la ventilación tiene que ser continua en lo posible. Hay que tener conciencia de que no es que si esto pasó de 801, ¡ay, nos morimos todos! No, es una idea de probabilidad. Entonces, si esto va subiendo, tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Abramos más. ¿No alcanza? Prendamos los ventiladores para que corra el aire. Por ejemplo, podemos usar un ventilador de pie apuntando en la ventana hacia afuera, como si fuera un extractor del baño, porque eso hace que el aire corra más y se mueve. Y si todo eso falla y se te sigue subiendo, bueno, salimos un rato al patio. Dejamos que ventile un poco y listo. Esa sería la idea. Con respecto a cuántos medidores, lo que uno tiene que entender es por qué cambiaría el nivel de dióxido de carbono. Puede cambiar porque cambia la cantidad de personas que hay en el ambiente. Obviamente, si hay más personas, va a subir el dióxido de carbono y voy a necesitar más ventilación. Por eso, esto era importante con el aforo bajo, con presencialidad plena es más importante porque hay más necesidad de ventilación. Entonces, va a depender de cuántas personas haya, del volumen del ambiente. Un ambiente como este, con techos altos, es muy difícil hacer subir el dióxido de carbono, porque el aire caliente, el aire que expiramos, tiende a irse para arriba. Entonces, esto genera como un colchón de aire para arriba y naturalmente ayuda a ventilar. En cambio, en una oficina, en un aula baja, de un techo normal de 2,5 metros, 3 metros, ahí sí se empieza a acumular. Y la tercera cosa que cambia es qué actividad estás haciendo. No es lo mismo si está todo el mundo callado en la habitación que si están, por ejemplo, cantando. Cantando es la peor actividad. Una cosa que, por ejemplo, se estudió bien. Es mucho más riesgoso una iglesia que un cine. ¿Por qué? Porque en el cine está todo el mundo callado. Y en general en la iglesia se canta, se habla, se emiten más aerosoles. Entonces, en la iglesia es más necesario tener buena ventilación que en el cine. Entonces, todos esos parámetros pueden cambiar. Si vos en un aula tenés la misma cantidad de gente haciendo la misma actividad y no cambiaron mucho las condiciones climáticas, no es que tenés un día con mucho viento, es más o menos parejo, no va a cambiar mucho el nivel de dióxido de carbono. Entonces, si vos medís y está bien, si está en 550, en 600, es muy probable que en una hora esté en lo mismo y que mañana dé igual. Y entonces no es imprescindible estar midiendo todo el tiempo. Claro, cuando vos cambiás alguna de esas condiciones, cuando cambia la temperatura mucho, cuando cambia el viento, cuando cambia la ocupación o cuando cambia la actividad, ahí sí deberías volver a verificar. Es decir, te lo digo así, si tenés un montón de medidores, mejor, usalo, prendelo todo el tiempo y fantástico. Y si no tenés, medí una vez cada 2 o 3 días, verificá que están andando bien y cuando tenés una duda, lo traes, lo pones y listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Cuando hay aire acondicionado, por lo general con el aire acondicionado tiene que estar todo cerrado y de por sí puede traer otros gases y además de eso sí cuenta como ventilación. Muy buena pregunta. Ustedes vieron que en el auto el aire acondicionado tiene una perillita que es recircular o renovar.
Y los viejos aire acondicionados de pared, los cuadrados, tenían una perillita que era recircular o renovar el aire. Bueno, los aire acondicionados split, que son los que se usan hoy mayoritariamente, tienen un motor afuera, un ventilador adentro, conectado con un caño que no pasa el aire, pasa solamente frío. Eso no renueva el aire. Entonces, si yo estoy con un aire acondicionado split en un ambiente y cierro todo, aunque el aire se esté moviendo, está moviendo el aire respirado y no ventila y es peligroso. Entonces, si tengo aire acondicionado distinto, es un aire acondicionado comercial. Acá yo veo que tienen algunos ductos de ventilación. Eso está inyectando aire fresco de afuera. Entonces, si uno tiene un sistema donde toma aire del exterior, lo inyecta y retira el aire del ambiente y lo saca para afuera, eso es fantástico. Ahora, un aire acondicionado de split no sirve y uno debería dejar abierta puerta y ventana con ventilación cruzada y además refrigerar o calefaccionar. Porque si no, si medimos, lo que va a pasar es que vamos a ver que vamos a estar fresquitos o calentitos, dependiendo de qué pusimos, pero con el nivel de dióxido de carbono altísimo. Y eso es peligroso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Bueno, despedimos a Jorge Aliaga con un aplauso. Muchísimas gracias por toda esta información tan útil de la Universidad Nacional de Hurlingham y les invitamos a todas y a todas a que se queden en nuestro stand, que participen de las actividades. Tenemos charlas, tenemos talleres, pueden seguirnos en Instagram, SPU Tecnópolis, y ahí se van a enterar de todas las actividades. Muchas gracias y que terminen bien el día.